Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los fondos europeos, la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cómo se está gestionando todo esto en España, la ejecución? Tenemos aquí un montón de noticias recientes, análisis, que pintan un cuadro, bueno, fascinante y a veces un poco inquietante, ¿no? La idea es intentar sacar lo importante, entender un poco las cifras, qué significan realmente. Vamos a ello, desgranamos esto. Exacto. Vamos a analizar desde las nuevas ayudas, lo local, lo europeo, también cómo se intenta acelerar la implementación, que es clave, y por supuesto las novedades de los PERTES, los proyectos estratégicos. Es un panorama, la verdad, complejo, pero muy importante para entender dónde estamos. Pues empecemos por abajo, por lo local, los municipios. Hay noticias de los fondos EDIL, ¿verdad? Una resolución provisional, casi 1.800 millones de euros. Suena potente. Sí, la cifra exacta, bueno, la provisional, es de 1.774 millones. Son los fondos EDIL, que están dentro del marco del FEDER, el europeo, para el periodo nuevo, 2021-2027. Y la idea, según esta resolución, es llegar a 971 municipios, para impulsar su desarrollo sostenible, claro. Desarrollo sostenible, que es un concepto así como muy grande, ¿no? Podemos bajarlo un poco a tierra. ¿En qué se va a gastar ese dineral? Sí, claro, es amplio. Hablan de más de 40 ámbitos, pero si nos centramos en lo principal, pues mira, digitalización de servicios, eficiencia energética en edificios públicos, movilidad urbana más verde, piensa en carriles bici, autobuses eléctricos, esas cosas, también economía circular, gestión del agua e incluso temas de inclusión social o patrimonio. Vale, o sea, un abanico enorme. Digital, verde, social, muy ambicioso. Pero, ¿no hay riesgo de que se disperse un poco? ¿Tantas cosas? ¿Se puede perder impacto? Pues ese es el gran reto, justamente. Que tanta amplitud no signifique que al final son muchas pequeñas cositas inconexas. Se busca que haya sinergias, que todo sume para una transformación, digamos, más integrada. El Ministerio de Hacienda insiste mucho en esa triple visión, ambiental, económica y social. Que todo vaya de la mano. Entendido lo local. Si miramos ahora a Europa, la inteligencia artificial, ahí la Comisión parece que pisa el acelerador, ¿no? Han anunciado un plan con cifras gordas. Así es, Bruselas ha puesto sobre la mesa un plan específico para IA de 1.000 millones de euros. Y ojo, es interesante, este dinero sale del presupuesto que ya tenían, del actual. No son fondos nuevos por ahora. 1.000 millones. Suena a mucho, pero claro, viendo lo que invierten otros, China, Estados Unidos, decenas de miles de millones, ¿esto es suficiente para que Europa compita de verdad? A ver, yo creo que aquí la clave es el enfoque. Esos 1.000 millones son más bien un catalizador, como una señal. Lo que busca la Comisión es que esto mueva más dinero, que los gobiernos nacionales pongan más y, sobre todo, que el sector privado se anime e invierta fuerte. Es como decir, oye, Europa apuesta por esto, venid. Ah, vale. O sea, no es tanto el dinero en sí, que también, sino el efecto llamada, el empujón inicial, y hacia dónde quieren dirigir ese impulso. Pues tiene como dos patas. Por un lado, usar la IA para modernizar el sector público, la administración, y por otro, que quizás es lo más potente, impulsar que las empresas la usen más. Y no solo las grandes, también las pymes, que en Europa son la base de todo. ¿Y se prioriza algún sector o aplicación? Sí. Hablan de iniciativas sectoriales. Quieren meter la IA de forma transversal en áreas que ven como estratégicas para Europa. Pues salud, robótica, el campo agro, energía, movilidad autónoma, defensa, incluso las telecomunicaciones. Es un intento claro de reforzar la soberanía tecnológica europea en un campo que va a ser decisivo, ¿no? Vale. Tenemos fondos locales en camino, plan europeo para la IA. Pero llegamos al meollo, ¿no? ¿Cómo va la ejecución de todo esto en España? Porque las noticias que manejamos sugieren que se intenta acelerar, hay voluntad. Sí, se ven movimientos en esa línea, aunque el cuadro completo es complicado. Una señal muy buena, por ejemplo, es el interés brutal que ha generado la convocatoria Redía. Está la gestionarred.es, la entidad pública digital, y es para apoyar proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado con esa convocatoria? ¿Ha ido bien? Ha ido mucho mejor de lo esperado. Ha desbordado las previsiones. Se presentaron más de 1.000 solicitudes, 1.048 proyectos para ser exactos. Y fíjate en la cifra. Pedían en total 884 millones de euros y el presupuesto era de 130 millones. ¡Ostras!
Casi 7 veces más. Eso sí que demuestra que hay ganas, ¿no? Que hay interés en desarrollar IA aquí. Mencionan que Telefónica presentó proyectos, por ejemplo. Exacto. La información dice que Telefónica metió 3 proyectos. Este nivel de demanda es un termómetro buenísimo, muestra el dinamismo que hay. Pero claro, a la vez, y esto es clave para entender la presión que hay, vemos movimientos para ganar tiempo, para estirar los plazos de ejecución. Ganar tiempo. ¿Cómo? ¿Están cambiando las reglas o...? Están usando la flexibilidad que da la propia Comisión Europea. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica sacó a audiencia pública una orden para cambiar las bases de algunas ayudas. Y te cambia esa orden, básicamente. Pues lo fundamental es que Bruselas permite decir que un proyecto está ejecutado en agosto de 2026 y para esa fecha ya está la ayuda concedida formalmente. Y esto abre la puerta a que la ejecución real, la obra, el desarrollo tecnológico, pues se pueda terminar más tarde. Entiendo. Es una forma de asegurarse de que no se pierda el dinero por no tenerlo todo acabado, físicamente, para esa fecha de agosto de 2026. ¿Y de cuánto tiempo extra hablamos? Pues en los borradores se veían ejemplos, plazos que antes acababan en junio de 2026 y que ahora se van hasta el 31 de diciembre de 2028. 2 años y medio más. Tela. Es una bocanada de aire para muchos proyectos, supongo. Importantísima, sí. Pero, a ver, es una medida práctica, ¿no? Para no perder los fondos. Pero, ¿no puede ser también una forma de, bueno, de patear la lata hacia adelante? ¿De tapar problemas reales de ejecución a tiempo? Esa es la lectura crítica, claro. Refleja esa tensión. Es pragmatismo, sí, pero también evidencia que cumplir los plazos originales es difícil. Mientras tanto, también se intenta reforzar la maquinaria de gestión. La SEPI digital, a través de la SET, esta nueva Sociedad para la Transformación Tecnológica, pues ha firmado un acuerdo con bufetes grandes como Garrigues. ¿Abogados? ¿Para qué necesitan ayuda legal tan especializada? Pues para agilizar la gestión de cosas que no son la típica subvención. Piensa en el PERTE Chip, el de los semiconductores, o el Fondo Nextec para startups, o el Hub Audiovisual. Estos suelen ser préstamos, inversiones de capital, y eso requiere análisis financieros, contratos complejos. Es más lío administrativo. Y todo esto mientras también avanzan leyes importantes que están ligadas a los fondos, ¿no? Correcto. Un ejemplo claro es la Ley de Movilidad Sostenible. Ya la aprobó el Congreso, va al Senado. Y no es una ley cualquiera, ¿eh? Es una de las reformas clave pactadas con Bruselas. Su aprobación final es necesaria para que nos den más tramos de fondos. Se habla de casi 10.000 millones ligados a esto. Así que hay presión por todos lados. Vale, se intenta correr, se da más tiempo, se buscan refuerzos. Pero ahora, Line, lo interesante de verdad, ¿no? ¿Cuál es la foto real de la ejecución? Porque a pesar de todo esto, las noticias que tenemos pintan un panorama que genera, bueno, cierta inquietud. La foto cambia un poco, pero la tendencia preocupa. Una fuente dice que si miras solo las transferencias directas, subvenciones, licitaciones, pues quedaría por adjudicar todavía un tercio, a 9 meses del cierre del plazo inicial. Un tercio por adjudicar. Suena muy justo, sí. Pero creo que hay otra cifra que incluye también los préstamos y todo el plan, que es todavía más llamativa, ¿no? Sí, esa es la otra perspectiva, digamos. La del plan de recuperación completo, los 140.000 millones iniciales más los préstamos que se pidieron después. Pues esa visión apunta a que solo se ha resuelto, o sea, concedido formalmente, un 35% del total. Y esto quiere decir que queda por ejecutar el 65%. Antes de finales de 2026. El 65% pendiente. Pero eso es una barbaridad. Haciendo un cálculo rápido, significa que en el tiempo que queda habría que ir al doble de velocidad que en los últimos 4 años. ¿Es así? Exacto. Habría que duplicar el ritmo medio de ejecución mantenido hasta ahora. Es un reto mayúsculo. Sí, la propia Comisión Europea, de hecho, en su último informe sobre los fondos Next Generation EU, aunque ve avances, lo dice claro. Hay que acelerar. Y se lo dice a todos, incluida España. Recuerdan que todos los hitos, todos los objetivos, tienen que estar cumplidos antes del 31 de agosto de 2026 para cobrar. El reloj no para, vamos. Y más allá de los números generales, ¿se sabe de problemas en programas concretos?
¿Algo que esté yendo peor del esperado? Sí, empiezan a salir ejemplos que preocupan. Se menciona, por ejemplo, el plan único backhaul. Este es el que tiene que llevar fibra óptica a las torres de teleco en zonas rurales, clave para el 5G rural, ¿no? Pues parece que hay cierto temor en el gobierno a que este plan se quede por debajo del 50% de ejecución de lo previsto. Sería un palo importante. Y para rematar, también llegan avisos de los que fiscalizan, ¿no? El Tribunal de Cuentas Europeo. Eso es. El Tribunal de Cuentas de la UE ha sacado un informe señalando, lo que ellos ven como debilidades en los sistemas de control españoles para estos fondos. Llegan incluso a cuestionar si se ha cumplido bien una de las reformas de pensiones. A ver, el impacto práctico inmediato de esto igual es limitado, pero es una señal de alerta sólida. Sobre la gestión y el control. Y en medio de todo este lío de cifras, plazos, controles, aparecen voces como la de Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, con una crítica que va más allá de la velocidad, una crítica más de fondo, ¿no? Sí, la visión de Letta es muy interesante porque cuestiona el diseño de todo el plan Next Generation. Él dice que estos fondos corren el riesgo de ser una oportunidad perdida. Y su argumento principal es que son demasiado públicos y demasiado nacionales. Demasiado públicos y demasiado nacionales. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Pues Letta argumenta que el gran problema de Europa para competir con Estados Unidos o China es la escala, que nos falta tamaño. Y critica que estos 700.000 millones de euros, en lugar de usarse para unos pocos proyectos gigantes, transformadores a nivel europeo, pues se están dividiendo en miles de proyectitos nacionales. Y encima, muchos gestionados desde lo público, que a veces es más lento. Vale. ¿Y cuál sería su alternativa? ¿Qué propone él? Pues apostar por menos proyectos pero mucho más grandes, más ambiciosos y que sean de verdad paneuropeos. Piensa en, crear entre varios países gigafactorías de baterías que compitan con las chinas o grandes consorcios europeos para liderar en IA. Su miedo es que al final gastemos un dineral, pero no surjan esos campeones europeos, esas transformaciones profundas, precisamente por esa fragmentación, ese enfoque tan nacional. Es una reflexión de mucho calado sobre la estrategia europea, la verdad. Una crítica potente, sí. Cambiemos un poco el tercio ahora y vayamos a los PERTES. Los proyectos estratégicos estos, la gran apuesta española para dirigir fondos a sectores clave. ¿Hay novedades aquí? ¿Se mueve algo? Sí, ha habido movimiento reciente en varios PERTES importantes. Quizá lo más sonado es que ya se ha lanzado oficialmente la convocatoria del PERTE BEQIV 4, el del vehículo eléctrico y conectado. En concreto, la línea que apoya a la cadena de valor industrial. El PERTE del coche eléctrico. Vale. ¿Y qué cifras maneja esta convocatoria? ¿Qué condiciones tiene? Pues está dotada con 400 millones de euros en total. Pero no todo es subvención, ¿eh? 250 millones son préstamos, que hay que devolver, y 150 millones sí son subvenciones a fondo perdido. Y un detalle práctico, el plazo para pedir las ayudas se retrasó una semanita. Al final quedó abierto del 21 al 31 de octubre. Entendido. ¿Alguna otra novedad importante en otros PERTES que debamos saber? Sí, mira, en el PERTE de digitalización del agua ya se ha publicado la resolución definitiva de la tercera convocatoria. Aquí no ha habido sorpresas, confirma lo que ya se sabía de la provisional de agosto. ¿Todo igual? Y en el agroalimentario, que es otro de los estratégicos. También hay noticias. Dentro de la segunda convocatoria del PERTE agroalimentario, el Ministerio de Industria acaba de adjudicar 41 ayudas nuevas. En total, suman 13 millones de euros. Son ayudas para modernizar la cadena alimentaria, básicamente. ¿Y sabemos a quién le han llegado? ¿Algún ejemplo de empresa? Sí, la información da algunos nombres. Hay un poco de todo. Desde Anitim Panes Especiales, en Valencia, que se lleva unos 2,5 millones, hasta, por ejemplo, Industrias Cárnicas Lorente, en Cuenca, o Sánchez Romero Carvajal, la del jamón, en Huelva. Estas dos últimas superan el 1 millón de euros cada una. Se ve cómo intentan que llegue a distintos tipos de empresa del sector, ¿no? Muy bien. Hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Desde lo local, los EDIL, hasta Europa, con la IA, los problemas de ejecución, los PERTES. Si tuviéramos que resumir mucho, ¿cuáles serían las ideas clave? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo creo que destaca una tensión constante, una doble cara. Por un lado, vemos que la maquinaria no para. Salen fondos EDIL, se lanzan líneas de PERTES como el BEC o el Agro, Europa empuja la IA. Las iniciativas siguen saliendo. Claro, el dinero sigue fluyendo, o al menos las convocatorias siguen saliendo. Pero, por otro lado, y es lo que hemos comentado bastante, ¿no?
esa preocupación real sobre si vamos a ser capaces de ejecutar todo esto. A tiempo y bien. España intenta acelerar, da más flexibilidad con los plazos, busca refuerzos legales. Justamente. Pero las cifras globales de ejecución, sobre todo ese 65% del plan total que falta por ejecutar antes de finales de 2026, pues plantean un reto enorme. Gigante. Y a eso le sumas los avisos de la Comisión, los informes del Tribunal de Cuentas sobre el control y las críticas más de fondo, como las del ETA. Y el reloj de 2026 sigue corriendo. La presión es alta. Y queda flotando esa pregunta del ETA, ¿no? Sobre si este enfoque de muchos proyectos pequeños, muy nacionales, es el mejor para conseguir esa transformación profunda que se buscaba. O si nos arriesgamos a diluir el impacto. Mucho café para todos, quizá. Esa es la gran duda estratégica, sí. ¿Estamos usando esta oportunidad histórica para hacer apuestas de verdad, audaces, a escala europea? ¿O nos quedaremos en una suma de muchas cosas nacionales que no acaban de tener la fuerza para competir globalmente? La crítica del ETA apunta a que igual necesitamos pensar más en clave europea. Pues mira, justo esa reflexión nos da pie a una idea final, para que la gente le dé una vuelta. Si parte del problema, como dice el ETA, es esa falta de proyectos transformadores, grandes, europeos, y esa fragmentación nacional. Pues la pregunta que podríamos dejar en el aire es, más allá de sumarnos a cosas que propongan otros, ¿qué proyecto singular, realmente rompedor, ambicioso, piensa en IA generativa, en fusión nuclear, biotecnología avanzada, no sé, podría España no solo proponer, sino liderar a nivel europeo? Un proyecto pensado desde el minuto uno para maximizar estos fondos más allá de nuestras fronteras, ¿sabes? Superando las inercias nacionales, creando algo con dimensión y ambición continental de verdad. Ahí lo dejamos.